Buen día tengan todos nuestros amigos y familiares del Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Quien les habla, su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio. Mandamos saludos a cada uno de los miembros del equipo apostólico, a los líderes de la red de vida, Casa de Paz, Casa de Oración. Besos y abrazos de lo alto, de parte de mi familia y de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante de que ustedes también tengan en cuenta en seguirnos en el canal del YouTube en Senda de Vida Internacional. Hoy tengo un precioso tema que les quiero compartir en el día de hoy, y es el misterio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios. En esta primera parte que les quiero hablar, vemos que el apóstol Pablo ha dedicado gran parte de su vida en su ministerio apostólico a escribirles a las iglesias de una manera correctiva. Y asimismo también el apóstol Pablo lo hizo de una manera personal a aquellas personas que él le estaba dando la paternidad. En su primera carta que él escribió a su hijo amado Timoteo, un joven pastor, en la cual habían cosas que tenían que tener muy pendientes durante el ministerio pastoral. Pablo aclara a su hijo Timoteo cuál era el centro de su mensaje cuando le dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, te doy toda la gloria, la honra y el honor. Que esta palabra sea medicina y salud a cada uno de los amigos, de los hermanos que nos están escuchando, a nuestros hijos espirituales. Que esta palabra sea una palabra de revelación, sea una palabra de transformación, de cambios para nuestras vidas, en nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Qué hermoso momento, hermano, cuando vemos el enfoque que el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo acerca de la edificación de la iglesia y de cómo debemos conducirnos en la casa del Señor como hijos de Dios, en lo que respecta a la casa del Señor, bien sea en lo individual, yo como iglesia, y en la comunión, en la vida con mis hermanos. En otra palabra, en la comunión, en la vida de los santos unidos en Cristo Jesús. Quiero también compartir con ustedes en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Allí vamos a ver muy claramente lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo como prioridad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué hermosa palabra vemos aquí. Y me llama mucho la atención, amados amigos, hermanos, en que el apóstol Pablo comienza esta primera carta a su hijo amado Timoteo, a este pastor. Y Pablo le hace un exhorto hacia la oración. La oración es importante en la vida de un creyente. La oración es vital en la vida de un ministro de Jesucristo. Fíjese que este exhorto hacia la oración, Pablo le aconseja a Timoteo que haga la oración por aquellas personas que están en eminencia, por los reyes y a todos los que están, hermanos, en cargos gubernamentales. Asimismo, el apóstol Pablo no nos deja alternativa de iniciar ante todo, como dice la Biblia, ante todo rogativa. Y pienso, hermano, que es la oración reformada del nuevo pacto, entre muchas otras oraciones que podemos ver en las cartas paulinas, y muy pocas que tenemos en el Nuevo Testamento. Creo firmemente que Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5, es una de las oraciones muy importantes y que tenemos mucho que aprender. Creo que como iglesia debemos de ubicar nuestras oraciones, hermano. Como iglesia debemos de ubicar nuestras oraciones. ¿En dónde? En toda autoridad. Pablo lo dice en la primera carta de Timoteo. Debemos de enfocar nuestras oraciones en los reyes, en la eminencia, en los entes gubernamentales, bien sea presidentes, gobernadores, alcaldes, bien sean magistrados, que tienen de una forma u otra alguna injerencia en tomas de decisiones sobre la vida de las naciones, sobre la vida de las ciudades y sobre la vida de las personas quienes están bajo esa autoridad. Entonces, la oración de fe nos va a posicionar por encima de ella. Quiero que ponga mucha atención a lo que el Espíritu Santo de Dios está ministrando. La oración en fe nos posiciona por encima de ellos. Si la gestión que ellos están haciendo es mala o es errónea, sus decisiones, déjame decirte que no afectarán nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: exhorto ante todo a que tengan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pablo se refiere aquí a 4 columnas de estas oraciones que se especifican de la siguiente manera. Columna número 1, rogativas. Aquí el apóstol Pablo se refiere en una acción espiritual que nace de acuerdo a una necesidad o cosas definidas o específicas con respecto a una persona, a una región, ciudad, naciones. En la columna número 2, oraciones, el apóstol Pablo nos enseña que tiene que ver con asuntos de gobierno. Una oración siempre tiene que ver con algo gubernamental. Si queremos gobernar, iglesia, tenemos que hacer oraciones. Ahora bien, si queremos ser más puntuales, debemos de hacer rogativas. Columna número 3, peticiones. Esto tiene que ver con defender
el interés de otros. ¿A qué me refiero? Que cuando otros que no pueden orar por circunstancias adversas que les ha tocado vivir en la vida, en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, en medio de una dificultad, entonces levantamos peticiones por ello. A nivel gubernamental sabemos como iglesia que los gobernantes impíos no pueden orar con peticiones delante de Dios, debido a que nosotros lo podemos hacer por ellos, hermano. Nosotros lo podemos hacer y así crear un ambiente de ejecución, un ambiente donde el Espíritu Santo de Dios pueda intervenir en los asuntos de gobiernos, en los asuntos de los lugares donde existe autoridad. Por ello, mis queridos hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, cuando habla, exhorto ante todo a que se hagan acciones de gracia. En esta columna número 4, acciones de gracia, implica simplemente con expresar gratitud. Porque cuando tú y yo expresamos gratitud, hemos levantado rogativas puntuales basadas a las necesidades. Hemos hecho oración que los gobernantes vengan y retrocedan a la reconciliación con Cristo, que vengan a la reconciliación con Dios. Y hemos hecho también peticiones que otros no harían. ¿Saben por qué? Porque los corazones de esas personas están apartadas de Dios. Iglesia, nos llegó la hora. Sí, nos llegó la hora para que tomemos en cuenta la exhortación apostólica de Pablo. Pablo, hermano, quería que nuestro sentido, gloria al Señor, fuesen puestos, hermano, a la obediencia de la palabra del Señor, a la obediencia de la vida del Espíritu que está en Cristo. No tendremos derecho legal a la manifestación de muchas cosas de parte de Dios a nuestra vida, familia y ministerio, si no le pedimos a Dios que nos ayude con esta exhortación apostólica. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la exhortación es para la construcción de la iglesia. Y la iglesia es el diseño divino de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero de la exhortación? Es para la construcción de la iglesia. Bueno, en la congregación nuestros niños deberían de enseñarle de memoria este pasaje, hermano. Antes que cualquier salmo. Debemos encapsular, debemos de restringir este comportamiento a nuestras vidas. Que en el momento de que usted y yo podamos abrir nuestros ojos, sea igual, hermano, que caminar en la exhortación apostólica. Y veremos que vamos a tener nuestros niños que van creciendo sanamente a la estatura que está en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué me refiero? A que nuestra vida será totalmente cambiada. Que nuestra vida será totalmente regenerada en la vida del Espíritu. Y aquellos niveles de autoridad de nuestra nación, hermano, créelo en el nombre de Jesús, se alinean en esta hora a la voz profética de los santos, a la voz profética de la iglesia de Cristo. Esta exhortación, como les dije, es la construcción de la iglesia. Y aquellos, los que gobiernan las naciones, ellos también son colaboradores, tal como nosotros, de la obra de Dios. De la misma manera que le exigimos a un ministro, bien sea apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastores, que sus vidas sean rectas delante del Señor. Esa misma actitud deberían tener también los que gobiernan, porque ellos son colaboradores, ya que toda autoridad es dada por Dios. La Biblia lo dice. Quiero aclarar muy bien cuando digo toda autoridad es dada por Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. En la versión Reina Valera
del año 1960 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando Romanos 13:1 se refiere a sométase, esta palabra griega fue empleada con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado romano a sus superiores. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia? Hace una excepción aquí, hermano, a este mandato de sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esto es en el caso, si un día esas autoridades superiores nos dicen que tenemos que desobedecer la palabra de Dios, un momento, hasta ahí llegó. ¿Sabe por qué, hermano? Te voy a dar un ejemplo muy claro, lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 versículo 9, cuando un día Pedro y Juan lo llevaron ante el concilio y tuvieron ciertos problemas por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aleluya. Entonces, esta excepción de este mandato, sométase todas personas a las autoridades superiores. Esto es en el caso si un día esas autoridades superiores nos dicen que tenemos que desobedecer la palabra de Dios. Allí, hermano, no tenemos que obedecerle. Aclaro bien, hermano, a los que gobiernan son colaboradores. Fíjese, estuve investigando en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, pero ahora en la versión traducción del lenguaje actual. Fíjese bien, quiero aclarar: a los que gobiernan son colaboradores. Y dice la palabra del Señor: solo Dios puede darte autoridad a una persona, y es el quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedecen a los gobernantes se están oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, póngase a temblar, porque las espadas que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estima. Toda esta exhortación que está dando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, es de gran importancia, hermano. Porque fíjese, revelación no es ver lo que nosotros queramos ver. Revelación es ver lo que Dios quiere que usted y yo veamos. Las mismas cosas que pedimos para la iglesia, debiéramos nosotros pedirla para la nación. Debiéramos nosotros pedirla para Venezuela, para Dios, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Para Dios, la nación es una gran iglesia.
Para Dios, la nación es su gran obra. Para Dios, el mundo es una gran iglesia. Y con esto nos lleva a nosotros a reflexionar, hermano, a que nuestros pensamientos puedan ser reformados cada día. Esto nos hace reflexionar a cada uno de nosotros, hermano, a que nuestros pensamientos sean cada día reformados a la luz del nuevo pacto. Y es que el ministerio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios, si no rompemos estas divisiones en nuestras mentes, hablábamos en estos días que nuestra mente es Eva, que son los sentimientos. A veces nos embargamos por la situación que está pasando nuestra nación, que está pasando en nuestra ciudad, por los entes gubernamentales que quizás no lo están haciendo bien en este momento. Hermano, nuestra tarea, hermano, no es estar señalando, juzgando. Nuestra tarea es, hermano, lo que Pablo dijo: os exhorto a que hagan rogativas, a que hagan oraciones, a que ustedes puedan hacer peticiones y que todo lo hagan con acción de gracia. Si no rompemos estas divisiones en nuestras mentes, hermano, siempre vamos a estar orando para que Dios dé crecimiento a la iglesia. Y quiero que usted me entienda muy bien a lo que el Espíritu de Dios está ministrando en este día. Siempre vamos a estar orando para que Dios dé crecimiento a la iglesia. Y la verdad es, hermano, es que debemos preferir lo que Dios piensa. Que Dios dé crecimiento a la nación. Porque si da crecimiento a la nación, Venezuela, entonces vendrá crecimiento a la iglesia, hermano. Cuando la iglesia tome su lugar como cuerpo, cuando la iglesia tome su lugar como nuevo hombre, como la morada de Dios, como familia, como reino, como la guerrera, podemos nosotros ver, hermano, la gloria de Dios. Debemos querer que Dios venga con su Santo Espíritu sobre toda la nación, en lugar de que solo venga a la iglesia. Porque si Dios se mete en la nación, si Dios se mete en Venezuela, oh, aleluya, vamos a ver, hermano, el Espíritu Santo de Dios se va a meter en nuestras casas, se va a meter en nuestra familia, se va a meter en la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, de cada uno de nuestros familiares. Y vamos a ver la gloria de Dios de una manera sin igual. Vamos a ver, hermano, cómo el Espíritu Santo comenzará a cambiar la vida, a transformarla, a regenerar la vida de ese Espíritu. Yo creo firmemente que lo único que produce cambio es la revelación de Cristo en nuestras vidas. Es lo único que puede producir el cambio en nuestra nación, la revelación de Cristo en nuestras vidas. Es mi oración, hermano, en esta hora, que el Espíritu Santo de Dios dé luz a todo nuestro ser, que dé cada día el entendimiento, la sabiduría y la revelación en el conocimiento, para que tú y yo podamos ver en esta hora la gloria de Dios. Yo te pido, mi Dios, que nos ayude, Señor, en esta hora a romper toda división en nuestra mente que nos impide ver tu gloria, que nos impide, Señor, hacer oraciones correctas. La verdad, Señor, que tú quieres, Señor, es que tú puedas darle crecimiento a nuestra nación. Porque si vemos que nuestra nación crece, Señor, va a venir el crecimiento a tu iglesia. Yo te lo pido, mi Dios amado, en este momento, que tu Santo Espíritu dé crecimiento a nuestra nación Venezuela, para que tu iglesia crezca a la luz del conocimiento
del nuevo pacto que está en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios amado. Yo creo firmemente que si Dios se mete en la nación, si Dios se mete en Venezuela, se va a meter en tu casa, se va a meter en tu familia, en tu esposa, en tu esposo. Matrimonios van a ser restaurados. Vamos a ver a nuestros hijos restaurados. Porque yo creo firmemente, iglesia, que lo único que produce cambio radical es la revelación de Cristo en nuestra vida. Para mí es un privilegio en este día llevarte esta palabra con espíritu reformador y que tú puedas ver cada día el rostro del Señor. No importa las circunstancias que tú puedas estar pasando. Recuerda lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Quienes habló su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo continúe sobreabundando en cada momento de tu vida. Saludo de parte del apóstol Joan de González, mis hijos. Estamos contentos y agradecidos del Señor Jesús en continuar sirviéndote a través de estas redes sociales. Bendiciones.